¿Cuáles son las consideraciones que deberían tenerse entonces para realizar un muestreo de forma adecuada? Uno es considerar que las muestras deben obtenerse al mismo tiempo. No puede dejarse la recolección de las muestras entre días. Es decir, hoy tomamos unas y mañana otras. ¿Por qué? Porque hemos visto que el tiempo influye en la variabilidad. Por supuesto, la profundidad de muestreo no es lo mismo, como dijimos previamente, que las muestras se tomen para un cultivo con un sistema radicular superficial o para un cultivo tipo árboles maderables o tipo cultivos perennes, dado que los sistemas radicales en cada caso pues son sistemas diferentes. Recuerden que se estima que en promedio entre el 70 y 80% de las raíces que absorben los nutrientes se encuentran en los primeros entre 10 y 15 centímetros. Entonces es muy importante considerar eso, porque lo que yo estoy analizando agronómicamente o para los objetivos míos son básicamente mirar o conocer el potencial que tiene el suelo para suministrar nutrientes a las plantas, y los nutrientes se toman a través de las raíces. Es importante considerar también que la época en la que debe hacerse el muestreo obviamente tiene que ser aquella que me permita tener suficiente tiempo para tomar decisiones. Recuerden que una vez que yo he hecho el muestreo y envío al laboratorio, el laboratorio puede demorarse 3-4 semanas. Entonces yo necesito considerar ese tiempo, y una vez que me entreguen los resultados, otra vez voy a necesitar tiempo para poder hacer los análisis y las recomendaciones, y otro tiempo para conseguir los fertilizantes que se requieran. Otra de las recomendaciones que se hace es que en el caso de cultivos perennes, pues estas muestras se tomen más o menos cada 2 años y en época de floración. Estas son pues evidencias, digamos, de tipo empírico, que nos indican pues que esas son las épocas y momentos adecuados. Ya una vez que se han delimitado las unidades de muestreo, se han definido los esquemas para tomar las submuestras y el número de submuestras, pues procedemos ya a la toma de muestras propiamente dicha. Ya ustedes tienen claro que para ello nosotros retiramos la capa superficial, ¿cierto?, donde se encuentra la materia orgánica, pues para entonces proceder a tomar las muestras a partir de aquí. Normalmente las muestras se toman en forma de B, siguiendo este patrón. Pues depende de la profundidad que quiera usted tomar, normalmente 10, 15 centímetros. Es muy importante también considerar que debe tratar de manipularse al mínimo las muestras de suelo que se tomen, y que los recipientes en los cuales nosotros tomamos las muestras para poderlas mezclar, recuerden que estas son submuestras, para poderlas mezclar posteriormente, pues estos recipientes ojalá estén muy limpios, no estén contaminados, porque pues de lo contrario tendríamos problemas pues en la contaminación de estas submuestras. Es bien importante que una vez que nosotros hemos ya procesado las submuestras, hemos sacado una sola muestra, pues estas se envíen obviamente al laboratorio en un término no mayor a 1 o 2 días después de haber hecho el muestreo. Recuerden que se debe evitar que las muestras contengan piedras, que tengan troncos, que tengan pedazos de madera, en fin. Un punto final es tener en cuenta que una forma recomendable de tomar las muestras es utilizando esta herramienta que nosotros denominamos el barreno. El barreno es además muy importante cuando nosotros queremos tomar a profundidad, muestras a profundidad, o llevarnos una idea de cuál es la situación en el perfil del suelo. Lo más recomendable para el trabajo de un ingeniero agrónomo sería que él haga una calicata, o que él haga una caja de, no sé, de unas 50 por 50 por 50 para verificar cuáles son las condiciones de su suelo a nivel de profundidad. Pero cuando obviamente eso tiene que hacerse a nivel de una gran superficie, pues obviamente la cosa se complica. Entonces lo más recomendable es utilizar barrenos que me permitan tomar muestras a diferente profundidad, miren ustedes aquí, para poder analizar desde el punto de vista simplemente visual qué tipo de problemas usted podría tener a nivel de perfil de suelo, a nivel de profundidad. Si hay una capa que está endurecida, pues el esfuerzo que usted haga con el terreno le va a informar eso. Aparte que, pues obviamente cuando usted saca la muestra es posible que encuentre en algunas zonas aquí a nivel de profundidad, pues capas que tengan problemas particulares. Entonces, el uso del barreno para el muestreo pues es bastante importante.
Por último, ya podemos proceder al embalaje. El embalaje simplemente es lo que yo hago para poder enviar esta muestra a nivel de laboratorio. Normalmente los laboratorios exigen máximo 1 kilogramo. Normalmente estamos variando entre 1 libra y 1 kilogramo de suelo para poder hacer los análisis correspondientes. Más adelante pues vamos a hablar un poco ya de los aspectos relativos a los laboratorios y de cómo deben recibir la muestra. Es importantísimo que usted, cuando toma la muestra, adicionalmente informe sobre esta muestra, sobre el origen, sobre el lote, de dónde la tomó, qué condiciones usted encontró al tomar la muestra. En fin, y podemos proponer un tipo de etiquetas. Esto no significa que usted tenga que hacerlo de forma igual. Usted puede inventarse su propia etiqueta, pero lo importante es que contenga una información que es primordial y que es relevante. Aquí se dan algunos datos fundamentales: el nombre del solicitante, el propietario, no necesariamente tiene que ser el mismo, la fecha en que se toma la muestra, las coordenadas, ojalá pueda usted georreferenciar, porque esto es muy importante. El departamento donde proviene, el corregimiento, la finca y el número de muestras, pues en caso de que usted lleve bastantes. Entonces esta información le permite a usted hacer un seguimiento adecuado de las muestras que usted pueda trabajar. Pues esta es la última fase, el etiquetado de muestras, y esta, como ustedes miran acá, es lo que ya se procede a enviar a los laboratorios. Cuando ustedes trabajan con cultivos específicos, por ejemplo cítricos, por ejemplo papaya, por ejemplo aguacate, por ejemplo cacao, con café, en fin, la mayoría de las asociaciones que investigan en cada uno de los cultivos pues ha generado cartillitas que a usted le informan cuál es la mejor forma de muestrear para cada cultivo en particular. Bien, uno de los aspectos más frecuentes, una de las inquietudes más frecuentes que tienen quienes van a hacer un muestreo de suelos es saber cuántas muestras realmente son las necesarias para poder ser estadísticamente significativas. Y es una información que muchas veces no se consigue de manera fácil. Normalmente se utilizan varias fórmulas, pero pues estas son de las más conocidas. Esta se utiliza, la que está acá arriba, cuando se conoce que es una variable cuantitativa y no se conoce el tamaño de la población. Por el contrario, la que está en la parte inferior también es obviamente para variables cuantitativas, pero en este caso pues la muestra o la población, perdón, tiene un tamaño conocido. Si ustedes miran la fórmula, fundamentalmente le corresponde el número de muestras que deben tomarse. Z, recuerden ustedes, tiene que ver con una distribución Z, con una distribución normalizada. Este signo de aquí, recuerden ustedes, tiene que ver con la varianza, y en este caso pues con el error experimental, o con lo que yo estoy dispuesto a aceptar como error para la estimación de la variable que a mí me interesa. Normalmente la fórmula que se utiliza, la más común, es esta que está en la parte superior. Hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, pero es para determinar el tamaño de la muestra necesaria para estimar el valor de una sola variable. No es para el análisis completo, sino para una sola variable. Por ejemplo, yo podría estimar el tamaño adecuado de una muestra para estimar la concentración promedia de fósforo, o para estimar la concentración promedia de nitrógeno, para estimar la densidad aparente en un sitio específico, en un suelo específico. N se utiliza de forma diferente, ¿sí?, para calcular el tamaño de la muestra, pero para cada variable en particular, no para la totalidad de las variables que se utilizan en un análisis de suelo, que se hace en un análisis de suelo. Recuerden eso. Y otra de las cosas importantes es que yo requiero conocer, para esa propiedad en particular, para la cual pretendo hacer el estudio, para la cual pretendo hacer el análisis del número de muestras necesario, debo conocer por un lado la varianza, perdón, y debo también conocer la media, ¿cierto?, de la propiedad específica. Bueno, pero aquí muchos dirán, pero ¿cómo así? Si es que lo que yo voy a hacer es precisamente estimar este valor de la media. Efectivamente, lo que yo necesito conocer es una estimación de esa media a partir de estudios previos. Eso es lo que se hace. Y para eso, pues para aclararles, les voy a hacer el siguiente ejemplo.
Suponga que yo estoy interesado en saber el número de muestras necesario para poder estimar de forma adecuada el pH. Recuerda que estoy hablando de una sola variable, el pH de un suelo en particular. Pues bien, lo que yo busco son estudios previos que queden, pues obviamente, en la misma finca, en el mismo lote o en suelos de fincas que estén alrededor, ¿cierto? Que me puedan permitir estimar tanto la varianza como la media. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, en este caso, nosotros trabajamos en tratar de determinar las concentraciones de cadmio en los suelos del departamento del Tolima. Y trabajamos en varias zonas. Una de ellas fue en la zona de Mariquita. Entonces, en todas estas zonas, en varias fincas, nosotros hicimos análisis de suelos. Esos análisis de suelos, los resultados ustedes los observan aquí. pH, materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, el fósforo, el calcio, el magnesio, el potasio. Estas son algunas de las variables, pues medimos otras igualmente importantes. Miren, para cada caso, entonces nosotros colocamos aquí los datos correspondientes, pero hay algo interesante y es esto que hacemos aquí. Miren que estas son las estimaciones que yo necesito conocer. El promedio de la variable pH, el promedio de la variable de la materia orgánica, en fin, para todos y cada una de las variables. Puedo calcular además la varianza, ¿cierto?, con estos datos, y puedo conocer un coeficiente que se conoce como el coeficiente de variación. Pues no voy a hablar aquí de cómo se obtienen estos, ustedes ya creo que tienen el conocimiento a partir de los cursos que han hecho en estadística descriptiva. Entonces nosotros podemos sacar estos indicadores de tendencia central y de variabilidad, pues que son relativamente fáciles de tener en cualquier programa estadístico, pues inclusive en Excel. Miren que esto me permite a mí tener estos valorcitos que yo necesito reemplazar en esta ecuación. ¿Cómo procedemos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, dijimos, es que esta variable posiblemente siga una distribución normal estándar y por tanto sigue esta distribución Z. ¿Cómo calculo? Este es un coeficiente que yo lo calculo en base primero al nivel de confianza que yo voy a tener en mis datos, ¿cierto? Lo que yo quiero aplicar a los análisis que yo voy a hacer y por supuesto los grados de libertad. Dado que yo tengo 21 datos aquí, el número de grados de libertad pues se calcula como n-1, en este caso 20. Entonces ubicamos aquí los grados de libertad en esta columna. Miren que esta es una tabla que describe que ustedes pueden conseguirla en cualquier libro de bioestadística o en internet. Entonces, por este lado colocamos los grados de libertad que yo tengo y por este otro lado el nivel de confianza. Ojo con la tabla que ustedes utilizan. Esta es una tabla de 2 colas, pero ustedes posiblemente puedan conseguir una diferente, ¿sí?, en la que solo miran la parte izquierda o derecha. Entonces, ojo con eso. Cuando es una tabla de 2 colas y no de una a una, como en este caso, nosotros utilizamos entonces 0,05 para estableciendo pues que nosotros vamos a trabajar con 95% de confianza. Y miren entonces que buscamos dónde se intersectan estos dos valores. Recuerden, grados de libertad y nivel de confianza. Y miramos que el valor es de 2,086. Pues este es el valor Z que yo voy a colocar en esta parte de aquí. Por otro lado, me están pidiendo la varianza. Recuerden esto de aquí. Y yo la he calculado. Miren que yo a partir de estos datos puedo calcular la varianza. Y la varianza es 0,22, ¿cierto? Y por otro lado está el valor E. Dijimos que el valor E corresponde al valor del error que yo estoy dispuesto a asumir cuando hago la estimación. Es decir, recuerden que estoy trabajando con el pH del suelo, entonces yo puedo establecer cuál es el rango de valores de pH que yo considero que voy a tolerar dentro de un error experimental. Y por ejemplo podríamos establecer, como en este caso en particular, que yo estoy dispuesto a tolerar 0,5 unidades de pH como el error. ¿Listo? Cuando yo he establecido eso, entonces tengo los tres valores. Tengo el valor Z, tengo el valor de la varianza y tengo el valor del error. Reemplazo simplemente en la fórmula y esto me da 3,8. ¿Qué me está diciendo aquí? Que yo debería tomar una muestra aproximadamente de 4. Es decir, con 4 submuestras que haga por unidad de muestreo, pues tendría suficiente para poder enviar al laboratorio. Es decir, recuerden que en este caso estas son submuestras, ¿cierto?, que yo debo tomar en esa unidad de muestreo, tomar una sola a partir de ahí y poderla enviar al laboratorio. Estas diferentes variables no todas tienen el mismo nivel de variabilidad. Hay unas que varían mucho más y uno de los casos típicos de variación es el que se presenta en fósforo, ¿cierto? Miren que en el caso del fósforo aquí, por ejemplo, la variabilidad es altísima. Recuerden que el coeficiente de variación es una medida de variabilidad relativa. Entonces, ¿qué me dice aquí? Pues esta variable, por ejemplo, el potasio varía
de forma extrema. Miren que el nivel de variabilidad es del 91.1%. En el caso del fósforo 61,6 y en el caso de la materia orgánica de 37,7. Miren que la que escogimos en un comienzo, la variable que estamos preocupados era pH y el nivel de variabilidad es bajo. Por eso es que el número de muestras que se requieren, una vez calculado, pues utilizando esta fórmula, realmente es pequeño. Pero ¿qué ocurre si yo voy a hacer el mismo estudio y estimar el número de muestras requeridas, pero en este caso para estimar los niveles de fósforo? Miren que en este caso ya el coeficiente de variación es del 61.6%, es decir, es bastante elevado. Pues bien, cuando yo hago el cálculo, utilizando la misma fórmula, miren que el número de muestras a tomar sería de 80, fundamentalmente de 79, pues, pero yo aproximado 80. ¿Qué significa esto? Pues que realmente es muy alto el número de muestras que voy a tomar. En el caso del potasio, pues obviamente esto se me dispara mucho más. Si se quiere investigación, pues obviamente tengo que ser muy estricto en los requerimientos para que esos datos sean correctos y se tomen decisiones adecuadas y los resultados sean los adecuados. Pero en caso de producciones comerciales, por supuesto, ningún productor, ¿sí? Creo que va a estar conforme con que usted le diga, no, necesitamos hacer 79 muestras, por ejemplo, casi 80, para evaluar o para estimar la medida en este caso de fósforo. Entonces, recuerden ustedes, pues se trata de hacer un balance. Si nosotros tenemos la facilidad de hacer el número de muestreo, tomar el número de muestras que me está diciendo a mí que son las requeridas para hacer para que estadísticamente sean significativas, pues lo hago. Pero si no tengo, pues recurro simplemente a algunas normas pequeñas. En general, la experiencia, digamos, que es lo que recomiendo, que se tomen entre 20 a 30 submuestras por unidad de muestreo. En este caso, cuando el área sea menor de 8 hectáreas. Cuando ya se trabaje con más de 8 hectáreas, normalmente pues se deben tomar más de 30 muestras para poder hacer las determinaciones correspondientes. Esto, como les digo, pues en base a la experiencia y que da buenos resultados. Recuerden, entre más rango de variabilidad tenga la variable que a usted le interesa estudiar, pues el número de muestras va a ser mayor. Si la variable no varía mucho en el rango de sus valores, pues obviamente el número de muestras se va a disminuir. ¿Listo? Eso, digamos, de manera general, entonces, para estimar el tamaño de muestras.